Hola salvajes, ¿qué tal estáis? Yo muy bien, espero que vosotros también. Hoy os voy a dar 4 consejos sobre cómo proteger vuestro material fotográfico. Y además os voy a dar un pedazo de truco que lo vais a flipar. Cómo convertir vuestra cabeza de bola del trípode normal en un gimbal por 0 euros. Así que si tenéis curiosidad, quedaros hasta el final del vídeo. Bueno, el primer consejo es de proteger siempre vuestros objetivos, porque son muy caros y no está la cosa como para andar gastando dinero a lo tonto. Y aparte, lo podéis camuflar. Yo lo tengo con esta funda de neopreno, que la verdad es que está bastante bien y me protege el objetivo muy bien cuando lo dejo en el suelo por cualquier cosa o lo rozo con cualquier cosa, un árbol, una piedra, lo que sea. Y además, pues justo este modelo viene de camuflaje, así que está bastante bien. Lo único es que cuesta como unos 60 euros, creo, en Amazon creo que me costó, y es bastante carillo. No puedes andar igual gastándote 60 pavos en esta puta mierda. Pero bueno, si no tenéis dinero o no lo podéis conseguir, os voy a traer una solución. Esta cinta que veis aquí la compré en Amazon y 3 rollos de estos cuestan como 5 euros nada más. Y este es el resultado. El objetivo queda bastante protegido con 2 o 3 capas que le puse y además lo puedes camuflar. Luego tiene bastantes variedades de camuflaje. Tienes este, otro en color marrón, en color nieve, color blanco y negro. Y ya te digo, cuesta 5 euros contra los 60 o 70 que costaba el otro. Luego, otro consejo también es ponerle una funda de estas de silicona a la cámara, que también suele costar pues unos 10 euros o así en Amazon, 10-15 euros, y protege bastante de los golpes, que a mí ya se me ha caído la cámara bastantes veces y no le ha pasado nada, la verdad. También protege un poco contra el agua, el polvo, y te ayuda a tener la cámara casi como nueva. Luego, otra cosa muy importante, ahora vais a ver el porqué, es comprar protectores de pantalla para la cámara, que te viene el paquetito también en Amazon, no me patrocina ni nada, por unos 20 eurillos o así te viene 3 o 4 protectores de cristal templado y la verdad es que merece la pena, porque fijaros lo que me pasó a mí el otro día. A ver si se ve. No sé si se llega a ver o no, porque está dando bastante el reflejo, pero justo aquí se me cayó la cámara contra una piedra y ha partido todo el cristal. Lo bueno es que ha partido el protector y no la pantalla de la cámara, porque si llega a partir el cristal, pues olvídate de ver los vídeos, las fotos y demás. Y muchas veces cambiar la pantalla te sale más caro que comprarte una cámara nueva. Y otra manera de proteger los objetivos es colocándole unos filtros. Hay muchos tipos de filtros, los hay de densidad neutra para hacerlo que sea más oscuro si hay mucho sol, o antirreflejos, o simplemente transparentes para colocarlo aquí. Queda tal que así y evitas que la lente se raye, se pueda romper y demás. Yo la verdad es que lo recomiendo bastante por lo mismo, porque si jodes el objetivo, jodes la lente, te quedas sin objetivo y muchas veces sale más barato comprarte un objetivo nuevo que arreglarlo. Y los filtros estos
Pues los hay baratos, que pueden costar a lo mejor 5 o 10 euros, pero no los recomiendo porque son plasticuchos o resina y vas a perder calidad. Pero por unos 20 o 30 euros puedes conseguir uno bueno y proteger tus objetivos. Y ahora, fijaros, este es el trípode normal, negro, que costó unos 80 euros. Pues este mismo trípode, si lo hubiera comprado en color camuflaje, me iba a costar 150 euros, solo por ser de camuflaje. Así que lo que vamos a hacer es, con el rollo este de cinta que compré en Amazon, por 50 céntimos el rollo, lo vamos a camuflar para que los animales no lo puedan ver y así pasamos un poco más desapercibido. Así que voy a poner a pegar esta cinta y ahora vemos el resultado. Bueno, pues ya veis lo que he tardado en ponerle la cinta esta, ya queda camuflado. Además lo protegemos también contra algunos rayones y demás. Y queda bastante bien, por 50 céntimos. No sé qué opináis, dejádmelo en los comentarios, si os ha parecido buena idea y si os sirve, dadle al like. Y ahora vamos con lo que os va a gustar a muchos. ¿Cómo hacer el gimbal con el cabezal de bola que te viene con el propio trípode? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es ponerlo encima y luego esta ranurita de aquí lo vamos a aflojar y lo vamos a poner así, que quede de esta manera. Procurad siempre que la rosca esta para apretar quede arriba, para que no moleste aquí abajo. Y lo colocamos en el trípode. Ahora venimos y colocamos el objetivo encima. Y aflojamos y lo dejamos ahí. No sé si se va a ver. Voy a bajar un poco para que lo veáis. Bueno, pues mira, aflojando la cabeza un poco, podéis mover el objetivo y la cámara, pues igual que si fuera un gimbal. No tiene la misma fluidez que un gimbal de verdad, pero bueno, mientras ahorráis dinero, o si no tenéis dinero o no queréis gastaros dinero en un gimbal para grabar vídeos o fotos, siempre podéis recurrir a esto. Yo antes de tener el gimbal lo usaba y la verdad es que da bastante buenos resultados. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dejadme un comentario, un like y suscribiros, porque así me ayudáis a hacer más vídeos y a llegar a más gente. Venga chicos, un saludo y hasta la próxima.